La noche del 7 de septiembre del año 1972 quedó marcada para siempre en los anales más oscuros y perturbadores de la capital mexicana. Una fecha que habría de resonar en la memoria colectiva como uno de esos acontecimientos que desafían toda lógica y comprensión humana. Uno de esos sucesos que nos recuerdan que la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier ficción que podamos imaginar en nuestras peores pesadillas. Una criatura inocente llamada Rosario Sánchez Sierra, que apenas contaba con 8 años de existencia en este mundo, transitaba junto a su progenitora por los pasillos subterráneos del sistema de transporte colectivo Metro, específicamente en la estación conocida como Tacubaya, uno de los puntos neurálgicos más concurridos de toda la red de transporte de la ciudad, un lugar donde convergen múltiples líneas y donde el flujo de personas es constante e implacable durante prácticamente todas las horas del día, sin excepción alguna. Este medio de desplazamiento masivo, aunque extraordinariamente popular y utilizado por millones de habitantes de la metrópoli día tras día sin excepción, también se ha convertido con el paso de los años en escenario de acontecimientos verdaderamente perturbadores e inquietantes, especialmente durante aquellos momentos del día en que las multitudes se agolpan de manera abrumadora en lo que comúnmente se denominan las horas de mayor afluencia o las temidas horas pico, cuando el transporte se convierte en una verdadera prueba de resistencia física y mental para quienes deben utilizarlo obligatoriamente para llegar a sus destinos. La estación Tacubaya, en particular, siempre ha tenido una reputación siniestra entre los usuarios más antiguos del sistema, quienes cuentan historias de desapariciones inexplicables, de sombras que se mueven en los túneles cuando no deberían estar allí, de sonidos extraños que emergen de las profundidades durante las horas más silenciosas de la madrugada, cuando el último tren ha completado su recorrido y las estaciones quedan sumidas en un silencio sepulcral que resulta más aterrador que cualquier ruido. En este preciso instante, queremos invitarte cordialmente a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de las historias más perturbadoras, enigmáticas y escalofriantes que tenemos preparadas para ti, porque cada relato que compartimos está cuidadosamente seleccionado y elaborado para despertar aquellas sensaciones que permanecen dormidas en lo más profundo de tu ser, esas emociones primitivas que nos conectan con nuestros miedos más ancestrales y que nos recuerdan que somos mucho más vulnerables de lo que nos gusta admitir en nuestra vida cotidiana. Mientras madre e hija avanzaban entre el mar humano que inundaba las instalaciones subterráneas como una marea imparable e incontenible, y debido precisamente a esa concentración masiva de personas que se desplazaban en todas direcciones posibles, empujándose unas a otras en su afán desesperado por llegar a sus destinos sin importarles quién quedara en el camino o a quién pisotearan en el proceso, la pequeña Rosario inevitablemente perdió el contacto con la mano protectora de su madre, quien se dirigía apresuradamente hacia su lugar de trabajo sin imaginar siquiera que aquel sería el último momento en que vería a su hija en condiciones normales, el último instante de normalidad antes de que sus vidas se sumergieran en una pesadilla de proporciones inimaginables que las marcaría para siempre de maneras que ninguna de las dos podría haber anticipado jamás. La desesperación se apoderó instantáneamente de la mujer, quien comenzó una búsqueda frenética e incansable por cada rincón de aquellas instalaciones subterráneas, gritando el nombre de su pequeña una y otra vez hasta quedar completamente ronca y sin voz, preguntando a cada persona que pasaba si habían visto a una niña pequeña de cabello oscuro y ojos grandes, sin imaginar siquiera la pesadilla absoluta que estaba por comenzar y que cambiaría sus vidas para siempre, de la manera más terrible que cualquier madre podría imaginar en sus peores momentos de angustia y desesperación. La mujer recorrió cada pasillo, cada escalera, cada rincón de la estación con una desesperación que crecía con cada minuto que pasaba sin encontrar rastro alguno de su hija, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella de manera cada vez más intensa, hasta el punto de que apenas podía respirar con normalidad. En el preciso instante en que la desaparición se consumó de manera definitiva, la diminuta Rosario experimentó una sensación absolutamente abrumadora de agobio ante la inmensa cantidad de individuos que la rodeaban por completo.
formando una muralla humana impenetrable que le impedía ver más allá de unos pocos centímetros. Una barrera de cuerpos que se movían sin consideración alguna por la pequeña criatura que había quedado atrapada entre ellos como un insecto en una telaraña gigantesca de la cual no había escapatoria posible. Intentó desesperadamente localizar el rostro familiar y protector de su madre, entre aquella marea humana que se movía sin cesar como una entidad única y amenazante, pero todos sus esfuerzos resultaron completamente infructuosos y la sumieron en un estado de pánico que jamás había experimentado antes en su corta vida. Un terror que la paralizaba y la hacía sentir como si estuviera ahogándose en medio de aquel océano de personas que no se detenían ni por un segundo a mirar hacia abajo para ver a la pequeña criatura que luchaba por mantenerse en pie. El terror absoluto y la desesperación más profunda desencadenaron en su interior un sentimiento de rabia incontenible frente a la impotencia que la invadía al no poder defenderse por sí misma en aquella situación tan aterradora y abrumadora que la superaba completamente en todos los sentidos posibles. En su mente infantil, toda aquella multitud era directamente culpable de que su madre la hubiera extraviado y abandonado en aquel lugar tan inmenso, tan frío, tan sombrío y tan amenazante que parecía tragársela por completo en sus entrañas oscuras, como si el propio metro fuera una bestia gigantesca que la hubiera devorado sin piedad alguna y que ahora la digería lentamente en sus profundidades más oscuras y olvidadas. La pequeña comenzó a llorar desconsoladamente, pero sus lágrimas y sus gritos se perdían en el ruido ensordecedor de la multitud, en el sonido de los trenes que llegaban y partían constantemente, en el eco interminable de miles de voces que se mezclaban en una cacofonía incomprensible que la desorientaba aún más. La madre, angustiada y al borde del colapso nervioso total, notificó de inmediato a las autoridades correspondientes, quienes sin demora alguna se incorporaron a las labores de búsqueda de la menor desaparecida, desplegando todos los recursos disponibles en aquel momento, movilizando a decenas de agentes y personal de seguridad del metro que conocían cada rincón de las instalaciones y que habían participado en búsquedas similares anteriormente, aunque ninguna con un desenlace tan perturbador como el que estaba por desarrollarse. Además, se procedió a publicar una nota informativa en el periódico Capital, una de las publicaciones más importantes de la ciudad en aquella época, en la cual se proporcionaban todos los detalles relevantes acerca de la desaparición de la pequeña criatura, incluyendo una descripción física detallada que mencionaba su estatura aproximada de 1,20 m, su peso de aproximadamente 25 kilogramos, su cabello negro y lacio que le llegaba hasta los hombros, sus ojos cafés oscuros y expresivos, la ropa que vestía aquel día fatídico que consistía en un vestido azul con flores blancas y zapatos negros de charol, las circunstancias exactas en que se había producido la desaparición y un número de contacto para cualquier persona que pudiera tener información sobre su paradero o que hubiera visto algo sospechoso en las inmediaciones de la estación Tacubaya durante aquellas horas críticas. Sin embargo, y para desgracia de todos los involucrados en el caso, la niña no fue localizada de manera inmediata a pesar de todos los esfuerzos desplegados por las autoridades y los voluntarios que se sumaron a la búsqueda movidos por la compasión y el deseo de ayudar a encontrar a la pequeña antes de que fuera demasiado tarde, antes de que le ocurriera algo terrible que todos temían pero que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Se llevaron a cabo rastreos exhaustivos y minuciosos tanto en el interior del sistema de transporte como en todas las áreas circundantes a la estación del metro Tacubaya, revisando cada rincón, cada pasillo, cada sala de máquinas, cada espacio accesible y hasta algunos que normalmente no lo eran y que requerían permisos especiales para acceder, incluyendo los túneles de mantenimiento y las áreas restringidas donde solo el personal autorizado tenía permitido entrar, pero lamentablemente ninguno de estos operativos arrojó resultado alguno que pudiera dar esperanza a la desesperada madre que esperaba noticias con el corazón destrozado y la mente atormentada por las posibilidades más terribles que su imaginación podía conjurar. El mencionado periódico continuó siguiendo de cerca la nota sobre la desaparición de Rosario durante los días subsiguientes, dedicándole espacio en sus páginas y manteniendo vivo el interés público en el caso que comenzaba a capturar la atención de toda la ciudad.
convirtiéndose en tema de conversación en hogares, oficinas y lugares públicos, pues resultaba verdaderamente increíble y desconcertante que, a pesar de la búsqueda constante y recurrente, que se mantenía activa las 24 horas del día sin interrupción alguna, la menor simplemente no aparecía por ningún lado, como si se la hubiera tragado la tierra, o como si se hubiera desvanecido en el aire sin dejar rastro alguno que pudiera seguirse, o que diera alguna pista sobre su paradero, o sobre lo que realmente le había ocurrido en aquellas instalaciones subterráneas que de pronto parecían mucho más siniestras y amenazantes de lo que nadie había imaginado antes. Todos los involucrados en la búsqueda comenzaban a temer lo peor, imaginando los escenarios más terribles que podían haber ocurrido con la pequeña, desde un secuestro perpetrado por alguna red de trata de personas que operaba en el metro y que aprovechaba las aglomeraciones para llevarse a niños sin que nadie lo notara, hasta algo mucho más siniestro y definitivo que nadie se atrevía a mencionar en voz alta, pero que todos temían en el fondo de sus corazones angustiados, la posibilidad de que la niña hubiera caído a las vías y hubiera sido arrollada por algún tren sin que el conductor se diera cuenta, o que hubiera sido víctima de algún depredador que acechaba en las sombras esperando la oportunidad perfecta para atacar. Uno de los agentes policiales que participaba activamente en la investigación del caso, un veterano con más de 20 años de experiencia en el cuerpo y que había visto prácticamente todo tipo de crímenes imaginables durante su larga carrera, desde robos simples hasta asesinatos brutales, narró detalles verdaderamente escalofriantes respecto a un hallazgo terrible y perturbador en los túneles del metro que había ocurrido apenas unos días antes de la desaparición de Rosario, un descubrimiento que en su momento no pareció tener relación alguna con el caso, pero que posteriormente cobraría una importancia siniestra y aterradora que nadie podría haber anticipado. Según su testimonio detallado y estremecedor que fue registrado en los archivos oficiales del caso, restos de cuerpos mutilados pertenecientes a personas que aparentemente vivían en situación de calle habían sido descubiertos de manera extraña en medio de la oscuridad más absoluta de aquellos túneles subterráneos que se extendían como venas oscuras bajo la ciudad, formando un laberinto que pocos conocían en su totalidad y que guardaba secretos que la mayoría de las personas preferirían no conocer jamás. Estos cuerpos presentaban diversas heridas de naturaleza inquietante y difícil de explicar mediante causas naturales o accidentales, además de múltiples mordeduras que parecían provenir de animales, específicamente de roedores de gran tamaño que habitaban en las profundidades del sistema de transporte, alimentándose de los desperdicios y de cualquier cosa orgánica que pudieran encontrar en aquellas profundidades olvidadas, donde la luz del sol jamás penetraba y donde reinaba una oscuridad perpetua que parecía tener vida propia. El agente describió con detalle cómo los cuerpos habían sido encontrados en posiciones extrañas, como si hubieran estado tratando de escapar de algo o de alguien, con expresiones de terror congeladas en sus rostros que sugerían que habían visto algo verdaderamente aterrador en sus últimos momentos de vida. El temor de que estos hallazgos fueran obra de algún criminal despiadado que acechaba en las sombras, algún depredador humano que había encontrado en los túneles del metro el escenario perfecto para sus crímenes sin ser descubierto, comenzó a crecer entre los investigadores como una sombra amenazante que se cernía sobre todo el caso, y la posibilidad de que la siguiente víctima en aparecer fuese precisamente la menor desaparecida atormentaba día y noche a todos los involucrados en el caso, especialmente a aquellos agentes que tenían hijos de edad similar y que no podían evitar imaginar a sus propios pequeños en la misma situación terrible y desesperada, perdidos en la oscuridad de aquellos túneles sin nadie que los ayudara o los protegiera de los peligros que acechaban en las sombras. Las teorías sobre lo que podría estar ocurriendo en las profundidades del metro comenzaron a multiplicarse de manera alarmante, desde la presencia de un asesino en serie que había encontrado el lugar perfecto para operar sin ser detectado, hasta la existencia de algún tipo de culto oscuro que realizaba rituales macabros en la oscuridad de los túneles, aprovechando el aislamiento y la falta de vigilancia en aquellas zonas abandonadas que ni siquiera el personal de mantenimiento visitaba con regularidad.
Algunos de los investigadores más veteranos recordaban historias antiguas sobre los túneles del metro, leyendas urbanas que hablaban de criaturas extrañas que habitaban en las profundidades, de personas que habían desaparecido sin dejar rastro y que nunca habían sido encontradas, de sonidos inexplicables que se escuchaban durante la noche cuando las estaciones estaban vacías. Historias que siempre habían sido descartadas como supersticiones sin fundamento, pero que ahora, ante los hallazgos recientes, comenzaban a parecer menos descabelladas de lo que habían pensado inicialmente. Mientras tanto, en la oscuridad absoluta de aquellos túneles subterráneos que se extendían como venas oscuras bajo la ciudad, formando un laberinto de pasadizos que pocos conocían en su totalidad y que parecían diseñados para desorientar a cualquiera que se aventurara en ellos sin un mapa detallado o sin conocimiento previo de su distribución, las horas se convertían en días interminables, y la niña comenzó a experimentar un hambre y una sed verdaderamente insoportables que la consumían desde dentro, un dolor físico constante que ocupaba cada uno de sus pensamientos y que amenazaba con volverla completamente loca si no encontraba pronto algo que llevarse a la boca o algo que beber para calmar la sed que le resecaba la garganta hasta el punto de que apenas podía tragar saliva. Sin embargo, la oscuridad absoluta que la rodeaba por completo, una negrura tan densa que parecía tener peso y sustancia propia, como si fuera una entidad tangible que la envolvía y la oprimía desde todos los ángulos, y el miedo paralizante que sentía ante cada ruido, ante cada vibración de los trenes que pasaban a toda velocidad, haciendo temblar las paredes y el suelo bajo sus pies, con una fuerza que la hacía pensar que todo el túnel se vendría abajo en cualquier momento, la mantuvieron escondida en las profundidades de los túneles, sin saber qué hacer ni a dónde dirigirse para encontrar ayuda o salvación. Paralizada por el terror y la confusión que nublaban su mente infantil y que le impedían pensar con claridad sobre cuál debería ser su siguiente movimiento. Deambuló por aquel lugar inhóspito y absolutamente hostil durante horas que le parecieron eternidades completas, arrastrándose por los rincones más oscuros y olvidados donde la suciedad se había acumulado durante décadas, tropezando constantemente con escombros y basura acumulada durante años de abandono, manchándose de mugre y aceite que impregnaba cada centímetro de aquellas profundidades y que dejaba en su piel y su ropa un olor penetrante que jamás podría olvidar, y pronto notó que había una gran cantidad de roedores de tamaño considerable que habitaban allí, criaturas que en algunos casos alcanzaban dimensiones verdaderamente alarmantes que desafiaban lo que uno esperaría de una rata común, algunos tan grandes como gatos pequeños, yendo y viniendo constantemente por los pasadizos oscuros como si fueran los verdaderos dueños de aquel reino subterráneo, un mundo paralelo que existía bajo los pies de millones de personas que jamás sospechaban lo que ocurría en aquellas profundidades olvidadas por la civilización y abandonadas a su suerte. Observándolos con atención y con la curiosidad propia de su edad, aunque mezclada ahora con una necesidad desesperada de aprender a sobrevivir en aquel ambiente hostil que se había convertido en su nuevo hogar forzoso, aprendió dónde podía caminar libremente sin correr peligro de ser arrollada por los trenes que pasaban a intervalos regulares, siguiendo horarios precisos que pronto memorizó instintivamente como si su vida dependiera de ello, porque efectivamente así era, y cualquier error de cálculo podría significar su muerte instantánea bajo las ruedas de acero de algún convoy que pasara a toda velocidad. También desarrolló de manera sorprendente la habilidad de moverse en la oscuridad más completa sin experimentar temor alguno, adaptándose de una forma que desafiaba toda lógica a aquel ambiente hostil y peligroso que habría aterrorizado a cualquier adulto en su sano juicio y que probablemente los habría llevado a la locura en cuestión de horas, pero que ella, con la adaptabilidad característica de los niños, comenzó a aceptar como su nueva realidad sin cuestionarla demasiado. Sus ojos se acostumbraron gradualmente a la penumbra constante, desarrollando una sensibilidad a la luz que le permitía distinguir formas y sombras donde antes solo veía negrura absoluta, como si estuviera desarrollando una especie de visión nocturna natural que la naturaleza le otorgaba como mecanismo de supervivencia en aquel ambiente donde la luz era prácticamente inexistente. Los sonidos del metro se convirtieron en su reloj particular, en su forma de medir el tiempo y de organizar su existencia subterránea, que se había vuelto su nueva realidad.
aprendiendo a distinguir cuándo era seguro moverse y cuándo debía permanecer completamente inmóvil y en silencio, conteniendo incluso la respiración cuando sentía que alguien se acercaba a su escondite secreto en las profundidades, temiendo ser descubierta y obligada a regresar a un mundo que ya no reconocía como propio y del cual se sentía cada vez más distante con cada hora que pasaba en aquella oscuridad. Al cabo de varios días de permanecer oculta en aquellas profundidades infernales que se habían convertido en su hogar forzoso, días en los que el hambre y la sed se habían convertido en una tortura constante que ocupaba cada uno de sus pensamientos y que había comenzado a causarle alucinaciones y delirios que la hacían ver cosas que no existían, escuchar voces que la llamaban desde la oscuridad y sentir presencias que la observaban desde las sombras, Rosario presenció un acontecimiento que cambiaría para siempre el curso de su existencia y que la transformaría en algo que ya no podría considerarse completamente humano, un punto de no retorno que cruzaría sin siquiera comprender completamente las implicaciones de sus actos ni las consecuencias que estos tendrían en su psique y en su desarrollo como persona. Un indigente de mediana edad, con el rostro curtido por años de vivir en las calles, expuesto a los elementos, y el cuerpo debilitado por el alcohol y la desnutrición crónica, que había minado su salud durante décadas de abandono, que planeaba adentrarse en los túneles para buscar refugio del frío de la noche, cayó accidentalmente a las vías del tren en un momento de descuido o quizás debido a su estado de embriaguez avanzada que le impedía mantener el equilibrio adecuadamente, y sufrió heridas de extrema gravedad al impactar contra el suelo de concreto y las vías metálicas con un sonido sordo y terrible que resonó en la oscuridad como un presagio de muerte, un sonido que la pequeña Rosario jamás olvidaría y que la perseguiría en sus pesadillas durante el resto de su vida. Además de múltiples lesiones en su cuerpo, que incluían fracturas expuestas que dejaban ver el hueso blanco contrastando de manera grotesca con la carne desgarrada, y laceraciones profundas que sangraban copiosamente formando charcos oscuros que se extendían lentamente por el suelo del túnel. El hombre se dañó gravemente el tobillo de una manera espantosa y difícil de describir sin sentir náuseas, quedando este prácticamente colgando de su pierna por apenas unos tendones y pedazos de piel que se estiraban de forma grotesca, lo que eventualmente provocó su fallecimiento por desangramiento en medio de la oscuridad más absoluta, sin que nadie acudiera en su auxilio, sus gritos de agonía perdiéndose en el eco de los túneles sin que nadie los escuchara o les prestara atención en medio del ruido constante del metro que ahogaba cualquier otro sonido que pudiera emerger de aquellas profundidades malditas. Las ratas, al percibir el olor de la sangre fresca que comenzaba a formar charcos en el suelo y que se extendía lentamente entre las vías, como un río carmesí que brillaba tenuemente en la escasa luz que llegaba desde la estación más cercana, se acercaron rápidamente desde todos los rincones oscuros, emergiendo de grietas y agujeros que parecían multiplicarse en las paredes como si el propio túnel estuviera vivo y respirara a través de esos orificios, y comenzaron a morder el cuerpo herido del desafortunado hombre con una voracidad que resultaba aterradora de presenciar, arrancando pedazos de carne con sus dientes afilados, mientras el cuerpo aún conservaba algo de calor vital, sin esperar siquiera a que el último aliento abandonara completamente los pulmones del moribundo. La niña, escondida entre las sombras más profundas y observando la escena con una mezcla de horror absoluto y fascinación morbosa que no podía controlar ni comprender completamente, al presenciar tal acto y al no poder soportar más el hambre y la sed que la consumían literalmente desde dentro, que la estaban matando lentamente y que habían comenzado a afectar su capacidad de razonar con claridad, sintió algo quebrarse definitivamente en su interior, como si una parte esencial de su humanidad se desprendiera y cayera en un abismo sin fondo del cual nunca podría recuperarse, dejando en su lugar algo más primitivo, algo más cercano al animal que al ser humano civilizado que había sido apenas unos días antes. El instinto de supervivencia más primitivo y animal se apoderó completamente de ella, anulando cualquier rastro de civilización o humanidad que pudiera quedar en su mente infantil, borrando años de educación y socialización en un instante de necesidad desesperada que la transformaría
convertiría para siempre en algo diferente, en algo que ya no encajaba completamente en ninguna de las categorías que la sociedad utilizaba para clasificar a los seres humanos. Se acercó lentamente al cadáver, arrastrándose por el suelo sucio y pegajoso que estaba cubierto de una mezcla de aceite, mugre y ahora sangre fresca, compitiendo con las ratas por el espacio y apartándolas con las manos, sin importarle sus chillidos de protesta ni sus intentos de morderla para defender lo que consideraban su territorio y su comida, y desprendió el pie del sujeto que los roedores ya habían dejado casi completamente separado del resto del cuerpo mediante sus mordidas incesantes y metódicas que habían trabajado durante horas en aquella tarea macabra, royendo tendones y músculos con una eficiencia que solo podía provenir de generaciones de evolución perfeccionando sus técnicas de alimentación. Este terrible acto de supervivencia, este cruce definitivo de la línea que separa lo humano de lo bestial, la ayudó a mantenerse con vida durante los días siguientes, en aquella oscuridad perpetua que se había convertido en su hogar y su prisión al mismo tiempo, un lugar del cual ya no sabía si quería escapar o si prefería permanecer oculta para siempre, lejos de un mundo que ya no comprendía y que probablemente no la comprendería a ella después de lo que había hecho para sobrevivir. Pero a pesar de haber aprendido a moverse con relativa seguridad en aquel lugar laberíntico, conociendo ya cada recoveco y cada pasadizo, como si hubiera nacido allí, memorizando cada curva y cada intersección del complejo sistema de túneles con una precisión que habría impresionado a los propios trabajadores del metro que llevaban años laborando en aquellas instalaciones, la pequeña no buscó ayuda de ninguna persona adulta que pudiera rescatarla de aquella pesadilla viviente en la que se había convertido su existencia. Más bien, y esto es lo verdaderamente perturbador del caso, lo que realmente hace que esta historia sea tan inquietante y difícil de procesar para cualquier persona que la escuche con atención, se adaptó completamente a permanecer en la oscuridad, completamente aislada del mundo exterior y de cualquier contacto humano normal, sumida en un silencio absoluto que solo era interrumpido por el paso de los trenes y los chillidos de las ratas que se habían convertido en su coro constante y en su única compañía en aquel infierno subterráneo que había aprendido a llamar hogar. Esperaba pacientemente, con una paciencia que no era propia de su edad, sino más bien característica de un depredador experimentado que conoce el valor de la espera y que sabe que la precipitación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, a que el último vagón del día terminara su recorrido, para poder moverse con total libertad por los túneles sin ser vista por ningún trabajador del metro o pasajero rezagado que pudiera descubrir su presencia y arruinar el pequeño mundo que había construido en las sombras. Un mundo donde ella establecía las reglas y donde nadie podía juzgarla por lo que había tenido que hacer para sobrevivir. Los roedores se habían convertido en su única compañía, en su familia sustituta que la había acogido en su mundo subterráneo sin juzgarla ni rechazarla, aceptándola como una más de ellos después de que demostrara que podía sobrevivir en su ambiente hostil. Y ella había aprendido a sobrevivir gracias a ellos, observando meticulosamente sus comportamientos, sus patrones de movimiento, sus técnicas de supervivencia que habían sido perfeccionadas durante generaciones de ratas que habían vivido en aquellas profundidades y adoptando estas conductas como propias hasta el punto de que sus movimientos comenzaron a imitar los de las criaturas que la rodeaban de manera casi perfecta, moviéndose a cuatro patas cuando era necesario, olfateando el aire para detectar peligros o fuentes de alimento, comunicándose con las ratas mediante sonidos que había aprendido a reproducir y que parecían tener significados específicos dentro de la jerarquía social de aquellas criaturas. En cierto modo, la niña se había convertido en una más de ellos, en otra criatura de la oscuridad que habitaba en las entrañas de la ciudad, un ser híbrido entre lo humano y lo animal que había encontrado su lugar en aquel ecosistema subterráneo, donde las reglas normales de la sociedad no aplicaban y donde solo importaba la supervivencia, donde no existían conceptos como la moral o la ética, sino únicamente la necesidad básica de seguir viva un día más, de encontrar comida y agua, de evitar los peligros que acechaban constantemente en forma de trenes que pasaban a toda velocidad o de trabajadores del metro que ocasionalmente se aventuraban en los túneles para realizar tareas de mantenimiento.
A medida que transcurrían los días en aquella existencia subterránea que se había vuelto su nueva normalidad, algunos testigos que utilizaban regularmente el transporte durante las últimas horas de servicio, cuando las estaciones se vaciaban y solo quedaban los trabajadores nocturnos y algunos pasajeros solitarios que regresaban tarde a sus hogares después de largas jornadas laborales, declararon ante las autoridades haber visto a una niña pequeña, sucia y de aspecto salvaje, con el cabello enmarañado lleno de mugre y la ropa hecha jirones que apenas cubría su cuerpo demacrado, que supuestamente había atacado y asesinado a un hombre indigente en las inmediaciones del metro, lanzándose sobre él con una ferocidad que no parecía humana, sino más bien animal, como si fuera una bestia salvaje atacando a su presa con la intención no solo de defenderse, sino de alimentarse. Para los investigadores que llevaban el caso con dedicación absoluta, trabajando horas extras y sacrificando tiempo con sus propias familias para intentar resolver el misterio de la desaparición de Rosario, esta declaración resultaba algo verdaderamente difícil de creer y de aceptar como posible dentro de los parámetros de la realidad que conocían y en la cual habían sido entrenados para operar, pues les parecía completamente imposible que una menor de edad, especialmente una tan pequeña como Rosario, que apenas pesaba 25 kilogramos cuando desapareció, pudiera acabar con la vida de un hombre adulto, por muy debilitado que éste estuviera por las condiciones de vida en la calle y por el alcohol que consumía regularmente para escapar de la dureza de su existencia. Sin embargo, posteriormente se encontraron con la sorpresa absolutamente escalofriante de hallar los restos de 2 indigentes más en la oscuridad de los túneles, con miembros desprendidos de manera brutal, que sugerían una fuerza considerable, o quizás una determinación desesperada que superaba cualquier limitación física que normalmente se esperaría de una niña de 8 años, y mordidas de roedores por todo el cuerpo que habían consumido gran parte de los tejidos blandos, dejando los huesos expuestos en algunos lugares, además de lo que parecían ser inequívocamente mordidas humanas, específicamente de una dentadura pequeña, posiblemente infantil, que había arrancado pedazos de carne de las zonas más vulnerables de los cuerpos con una precisión que sugería experiencia, o al menos múltiples intentos previos. Los forenses que examinaron los cuerpos quedaron profundamente perturbados por lo que encontraron, describiendo en sus informes oficiales patrones de mordidas que no correspondían completamente ni a animales ni a humanos adultos, sino a algo intermedio, a algo que combinaba la desesperación humana con la voracidad animal, creando un patrón único que nunca habían visto antes en sus carreras y que los haría cuestionar muchas de las certezas que tenían sobre la naturaleza humana y sobre los límites de lo que una persona podía hacer cuando se veía empujada al extremo absoluto de la supervivencia. A pesar de estos hallazgos verdaderamente perturbadores que helaban la sangre de los investigadores más experimentados, aquellos que habían visto todo tipo de crímenes durante sus carreras y que pensaban que nada podía sorprenderlos ya después de décadas de trabajar en las calles más peligrosas de la ciudad, nunca les pasó por la cabeza a ninguno de ellos relacionar la desaparición de la niña Rosario con los escalofriantes descubrimientos que se estaban realizando en el metro con una frecuencia cada vez más alarmante que comenzaba a preocupar seriamente a las autoridades y que amenazaba con convertirse en un escándalo público si la prensa se enteraba de todos los detalles. La idea de que una niña de 8 años pudiera ser responsable de tales atrocidades simplemente no cabía en sus mentes racionales, entrenadas para buscar explicaciones lógicas y convencionales a los crímenes que investigaban, acostumbradas a lidiar con criminales adultos y motivaciones comprensibles, dentro de los parámetros normales de la psicología criminal que habían estudiado en la academia y que habían aplicado durante años en el campo. La búsqueda de la menor no cesó en ningún momento durante aquellas semanas angustiosas que se convirtieron en una tortura para la madre que esperaba noticias sin perder la esperanza, aferrándose a la posibilidad de que su hija estuviera viva en algún lugar y que pronto sería encontrada sana y salva. Y fue hasta el día 22 de septiembre, exactamente 15 días después de su desaparición, que había parecido una eternidad para todos los involucrados, cuando Rosario Sánchez fue finalmente encontrada en lo más profundo y oscuro de los túneles del metro,
en una zona que normalmente no era patrullada y que pocos conocían siquiera que existía. Un área abandonada que había sido parte de una expansión del sistema que nunca se completó y que había quedado olvidada en los planos oficiales, donde permanecía escondida como un animal salvaje en su guarida, acurrucada entre los escombros y la suciedad, rodeada de huesos y desperdicios que había acumulado durante su estancia en aquel lugar maldito, creando una especie de nido primitivo que le proporcionaba algo de comodidad y seguridad en medio de aquel ambiente hostil. Cuando los agentes finalmente la encontraron, iluminándola con sus linternas potentes que la hicieron encogerse y cubrirse los ojos que se habían acostumbrado completamente a la oscuridad, quedaron horrorizados por su apariencia, pues la niña que tenían frente a ellos apenas se parecía a la pequeña de la fotografía que habían estado mostrando durante semanas en su búsqueda. Su cabello estaba completamente enmarañado y sucio, su piel cubierta de mugre y arañazos, sus uñas largas y rotas. Sus ojos tenían una expresión salvaje que no correspondía a una niña de su edad. Y lo más perturbador de todo era la forma en que se movía, agachada y cautelosa, más parecida a un animal acorralado que a un ser humano, gruñendo levemente cuando los agentes intentaron acercarse a ella como si estuviera lista para atacar si se sentía amenazada. Al preguntarle acerca de su paradero durante todos aquellos días interminables, ella declaró con una voz monótona y desprovista de emoción que resultaba profundamente inquietante en una criatura de su edad que debería estar llena de vida y de expresividad, que, asustada por no hallar a su madre entre la multitud, optó por adentrarse en la oscuridad de los túneles, donde con mucho miedo inicial se ocultó de las personas que la habían separado de su progenitora y que en su mente infantil se habían convertido en enemigos de los cuales debía esconderse a toda costa. Cuando se le cuestionó acerca de cómo había logrado sobrevivir durante tantos días sin alimento ni agua potable, pregunta que todos los presentes querían y al mismo tiempo temían escuchar la respuesta, ella confesó sin mostrar emoción alguna, con una frialdad que resultaba absolutamente antinatural en una criatura de su edad, y que hizo que varios de los investigadores presentes sintieran un escalofrío recorrer sus espinas dorsales, que tuvo la necesidad imperiosa de alimentarse del cadáver del hombre indigente que había caído a las vías y que había muerto frente a sus ojos en aquella primera noche terrible en los túneles. Al ver a las ratas alimentarse del cuerpo con tanta naturalidad y eficiencia, explicó con una tranquilidad perturbadora que parecía ensayada, o quizás simplemente desconectada de la realidad y de las implicaciones morales de lo que estaba describiendo, no pudo controlar más su hambre y su sed que la estaban matando lentamente, por lo que asimiló increíblemente este comportamiento como algo completamente normal y necesario para su supervivencia en aquel ambiente hostil donde las reglas normales de la civilización no aplicaban y donde solo importaba seguir viva un día más sin importar el costo que eso tuviera para su humanidad o para su alma. Lo más perturbador de todo, lo que realmente helaba la sangre de quienes escuchaban su testimonio, y que haría que muchos de ellos tuvieran pesadillas durante semanas enteras despertando en medio de la noche con sudor frío, era que ella describía estos actos de canibalismo de manera absolutamente tranquila e inocente, como si estuviese hablando de cualquier cosa cotidiana y sin importancia, como si estuviera describiendo cómo había jugado en el parque o cómo había hecho sus tareas escolares, sin mostrar ningún signo de remordimiento o comprensión de la gravedad de sus actos, ni de lo que significaban para su humanidad o para su futuro como miembro de la sociedad. Incluso llegó a sonreír levemente en un momento de su declaración, cuando describió cómo había aprendido a moverse en la oscuridad, siguiendo a las ratas, como si estuviera orgullosa de su capacidad de adaptación y de supervivencia, sin comprender que lo que había hecho la había transformado en algo que la sociedad nunca podría aceptar completamente de vuelta en su seno. Se cree firmemente por parte de los psicólogos que posteriormente analizaron el caso durante meses enteros, escribiendo extensos informes sobre el fenómeno psicológico que había ocurrido,
y que desafiaba muchas de las teorías establecidas sobre el desarrollo infantil y sobre los límites de la adaptación humana, que ante la soledad absoluta y prolongada, la oscuridad constante que la rodeaba a las 24 horas del día, sin ningún respiro ni momento de luz que pudiera reconectarla con su humanidad, y el instinto de supervivencia más primitivo que existe en todo ser vivo, y que puede anular cualquier otra consideración moral o ética cuando la vida está en juego, la menor perdió completamente el raciocinio y la cordura en aquellos momentos críticos, y procedió a cometer actos verdaderamente atroces contra las personas en situación de calle, que se refugiaban en aquellos pasadizos subterráneos buscando un lugar donde pasar la noche protegidos del clima exterior y de las miradas de una sociedad que los había olvidado y abandonado a su suerte sin ningún tipo de red de seguridad o apoyo. Los expertos debatieron durante años sobre si Rosario había actuado únicamente por instinto de supervivencia, alimentándose solo de cadáveres que encontraba, o si en algún momento había cruzado la línea y había comenzado a cazar activamente a sus víctimas, atacándolas cuando estaban vulnerables para asegurarse su siguiente comida. Una distinción que tenía implicaciones profundas tanto legales como morales, pero que nunca pudo ser establecida con certeza absoluta debido a la naturaleza confusa y contradictoria de su testimonio y a la falta de evidencia física concluyente que pudiera determinar con exactitud qué había ocurrido en aquellas profundidades oscuras durante aquellos 15 días que habían transformado a una niña inocente en algo completamente diferente. En el acta oficial 07-20.790 de las autoridades, un documento que permanece archivado en los registros policiales de la ciudad y que pocos han tenido acceso a leer en su totalidad debido a su naturaleza perturbadora y a las restricciones de confidencialidad que se impusieron para proteger la identidad de la menor involucrada, se narra con detalle que la menor desaparecida encontró refugio en los túneles de la estación del metro Tacubaya, donde aprendió a sobrevivir en la oscuridad más absoluta de una manera que desafía toda comprensión humana normal y que plantea preguntas inquietantes sobre los límites de la adaptación humana y sobre qué tan delgada es la línea que nos separa de los animales cuando nos vemos despojados de todas las comodidades y estructuras de la civilización. Ante la necesidad imperiosa del hambre de varios días consecutivos sin probar alimento alguno, tuvo que alimentarse de los indigentes que se adentraban allí, buscando un lugar donde pasar las noches lejos de las miradas de la sociedad que los había abandonado, convirtiéndose ella misma en parte del ecosistema oscuro de aquellos túneles donde la vida y la muerte se entrelazaban de maneras que la mayoría de las personas nunca podrían imaginar en sus peores pesadillas. La primera víctima hallada por la policía presentaba mutilación severa y desprendimiento total del tobillo izquierdo, exactamente como la menor había descrito en su declaración inicial, con una precisión que resultaba escalofriante y que no dejaba lugar a dudas sobre la veracidad de su testimonio, por más increíble que pareciera a primera vista. Rosario declaró ante los investigadores que quedó atrapada en el interior del metro aquella tarde fatídica y que huyó despavorida de las personas que la habían separado de su madre, adentrándose cada vez más profundamente en la oscuridad de aquellos pasadizos laberínticos que parecían no tener fin y que la alejaban cada vez más del mundo normal que había conocido hasta ese momento, sumergiéndola en un reino de sombras donde las reglas que había aprendido durante sus 8 años de vida ya no tenían ningún significado ni aplicación práctica. Después de que transcurrió un tiempo considerable, quizás 2 o 3 días según sus propias estimaciones confusas, pues había perdido completamente la noción del tiempo en aquella oscuridad perpetua donde no existía diferencia entre el día y la noche y donde los únicos marcadores temporales eran los intervalos entre los trenes que pasaban, vio a un vagabundo caer a las vías en medio de la noche, provocándose graves heridas que le costaron la vida en cuestión de minutos de agonía terrible durante los cuales el hombre gritó pidiendo ayuda que nunca llegó. El hombre había fallecido desangrado y las ratas se amontonaron rápidamente para comer la carne y beber la sangre de su cuerpo todavía tibio. En una escena que parecía sacada de la peor de las pesadillas, pero que para ella se había convertido en una oportunidad de supervivencia que no podía desperdiciar si quería seguir viva.
por lo que sin más remedio aparente y para saciar su hambre desesperada que la estaba volviendo loca y que amenazaba con matarla en cualquier momento, terminó de arrancar el pie que ya estaba escasamente unido al cuerpo mediante apenas unos tendones, pues los roedores ya lo habían mordido extensamente durante horas, y decidió comer de él y beber de su sangre, pues estaba completamente deshidratada y al borde de la muerte por falta de líquidos, sintiendo que su cuerpo se apagaba lentamente y que pronto no tendría fuerzas ni para moverse ni para defenderse de cualquier peligro que pudiera acecharla en aquellas profundidades. Después de conocer la escalofriante declaración de la menor, declaración que fue grabada y transcrita palabra por palabra para los archivos del caso, que se convertiría en uno de los más perturbadores en la historia de la ciudad y que sería estudiado durante décadas por criminólogos y psicólogos interesados en los límites extremos del comportamiento humano, las autoridades creyeron firmemente que probablemente estaba sufriendo de una enfermedad mental grave, quizás un trastorno psicótico agudo desencadenado por el trauma extremo de su experiencia, y que había actuado meramente por un instinto de supervivencia extremo que había anulado completamente su humanidad y su capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto según los parámetros morales de la sociedad en la que había crecido. No se supo nunca a ciencia cierta si realmente había asesinado a otras personas de manera premeditada y consciente, atacándolas activamente para alimentarse de ellas, como sugería el testimonio de algunos testigos que afirmaban haberla visto acechar en las sombras esperando el momento oportuno para atacar, o si simplemente se había alimentado de cadáveres que encontró por casualidad en los túneles, aprovechando las muertes accidentales que ocurrían con cierta frecuencia en aquel ambiente peligroso, donde los indigentes buscaban refugio sin tomar las precauciones necesarias. Pero debido a su corta edad y a la naturaleza absolutamente perturbadora de los acontecimientos, además de la imposibilidad de procesarla legalmente como adulta, según las leyes vigentes en aquel momento, que no contemplaban casos de esta naturaleza tan extrema y sin precedentes, la recluyeron en un hospital psiquiátrico de alta seguridad, donde pasó el resto de su existencia, acompañada fielmente de su madre, quien nunca la abandonó a pesar de todo lo ocurrido y de los horrores que había cometido, quien la visitaba diariamente sin falta, y quien falleció en el año 1997 de causas naturales, dejando a Rosario completamente sola en el mundo, sin nadie que la recordara como la niña que había sido antes de aquella terrible experiencia que la había transformado para siempre. Durante su estadía prolongada en la institución mental, que se extendió por décadas completas en las que el mundo exterior cambió radicalmente, mientras ella permanecía encerrada entre aquellas paredes que se convirtieron en su nueva prisión, aunque quizás más cómoda y segura que los túneles del metro, donde había pasado aquellos 15 días infernales, Rosario no presentó ningún comportamiento particularmente violento o agresivo que llamara la atención del personal médico que la atendía diariamente, manteniéndose generalmente tranquila y cooperativa con los tratamientos que le administraban para controlar sus episodios ocasionales de ansiedad y sus pesadillas recurrentes que la hacían despertar gritando en medio de la noche. Sin embargo, el personal notó ciertos comportamientos extraños que persistieron durante años a pesar de todos los tratamientos y terapias, como su preferencia por permanecer en lugares oscuros, su incomodidad extrema bajo luces brillantes que la hacían encogerse y cubrirse los ojos, su tendencia a acumular comida en su habitación, escondiéndola en lugares secretos como si temiera que en cualquier momento pudiera volver a pasar hambre, y su forma peculiar de moverse, cuando pensaba que nadie la observaba, agachándose y desplazándose de manera sigilosa que recordaba más a un animal que a un ser humano. Aunque llegaron a presentarse sospechas muy serias en su contra ante el asesinato brutal de una de las enfermeras del hospital, una mujer joven llamada Patricia Ramírez que fue encontrada muerta en circunstancias extrañas con mordidas en el cuerpo que recordaban inquietantemente a las que se habían encontrado en los indigentes del metro décadas atrás. Las autoridades investigaron exhaustivamente el caso durante meses sin descanso, interrogando a todos los pacientes y al personal, revisando las grabaciones de seguridad que desafortunadamente tenían puntos ciegos en ciertas áreas del hospital, y analizando cada pieza de evidencia física que pudieron recolectar de la escena del crimen. Sin embargo,
Al no existir pruebas contundentes ni evidencia física que la vincularan directamente con el crimen de manera irrefutable, y dado que había otros pacientes potencialmente peligrosos en la institución que también podrían haber cometido el acto y que tenían historiales de violencia documentados en sus expedientes, el caso nunca fue resuelto de manera satisfactoria y quedó archivado como un misterio sin resolver que aún hoy genera especulaciones y teorías entre quienes conocen la historia y que trabajan o trabajaron en aquella institución. Algunos miembros del personal que estuvieron presentes durante aquellos años juraban haber visto a Rosario cerca del área donde se encontró el cuerpo de la enfermera en las horas previas al descubrimiento y afirmaban que tenía manchas sospechosas en su ropa que podrían haber sido sangre, pero estas observaciones nunca fueron corroboradas de manera oficial y quedaron como rumores y especulaciones que circulaban en voz baja entre los pasillos del hospital. Rosario Sánchez Sierra falleció tranquilamente en su cama en el año 2010, a la edad de 46 años, después de haber pasado más de la mitad de su vida encerrada en aquella institución lejos del mundo que la había olvidado, y con ella quedó atrás su escalofriante historia, que para muchos escépticos no ha sido más que una simple leyenda urbana, una de esas historias que se cuentan para asustar a los niños o para dar emoción a las conversaciones nocturnas cuando se busca provocar escalofríos y mantener despiertos a los oyentes con relatos de terror que parecen demasiado extremos para ser reales. Aunque quedará marcada para siempre en la historia de México y en los secretos más oscuros que guarda el transporte colectivo, en la oscuridad de sus pasillos y túneles subterráneos. Lugares donde la luz del sol jamás penetra y donde la oscuridad parece tener vida propia, donde ocurren cosas que la mayoría de los pasajeros nunca imaginarían mientras viajan apretujados en los vagones, pensando en sus vidas cotidianas y en sus problemas mundanos, sin sospechar siquiera los horrores que han ocurrido y que quizás siguen ocurriendo en las profundidades bajo sus pies. Los trabajadores más antiguos del metro, aquellos que llevan décadas laborando en el sistema y que conocen sus secretos mejor que nadie, todavía hablan en voz baja sobre la niña de los túneles, sobre cómo durante años después de su captura, seguían encontrando restos de indigentes en las zonas más profundas y abandonadas del sistema, sobre cómo algunos juraban haber visto sombras que se movían de manera extraña en la oscuridad, sobre cómo ocasionalmente escuchaban sonidos que no podían explicar, chillidos que no parecían provenir de ratas normales, sino de algo más grande, algo que había aprendido a imitar los sonidos de los roedores, pero que conservaba algo inquietantemente humano en su tono. Estas historias, por supuesto, nunca fueron tomadas en serio por las autoridades, que las descartaban como supersticiones de trabajadores cansados que habían pasado demasiado tiempo en la oscuridad de los túneles, pero aquellos que las contaban juraban que eran completamente ciertas y que había algo en aquellas profundidades que no debería estar allí, algo que la captura de Rosario no había eliminado completamente. Algunos teorizaban que durante su tiempo en los túneles, Rosario no había estado completamente sola, que quizás había habido otros niños perdidos o abandonados que habían encontrado refugio en aquellas profundidades y que habían aprendido a sobrevivir de la misma manera que ella, creando una especie de comunidad subterránea de criaturas que ya no eran completamente humanas, pero que tampoco eran completamente animales, existiendo en un estado intermedio que desafiaba toda clasificación. Estas teorías nunca fueron comprobadas, pero el hecho de que ocasionalmente siguieran apareciendo cuerpos mutilados en los túneles durante años después de que Rosario fuera capturada, sugería que quizás había algo de verdad en ellas, o al menos que había otros peligros acechando en aquellas profundidades que las autoridades preferían no investigar demasiado a fondo por temor a lo que podrían descubrir. La historia de Rosario también tuvo un impacto profundo en las políticas de seguridad del metro, llevando a la instalación de más cámaras de vigilancia, a un aumento en las patrullas de seguridad y a la implementación de protocolos más estrictos para responder a reportes de niños perdidos en el sistema. Sin embargo, muchos críticos señalaron que estas medidas llegaron demasiado tarde para Rosario y para las víctimas que perdieron sus vidas en aquellos túneles, y que el verdadero problema era la falta de atención a las personas en situación de calle que se veían obligadas a buscar refugio en lugares tan peligrosos porque la sociedad no les ofrecía ninguna alternativa mejor.
El caso también generó debates intensos sobre cómo debería tratarse a menores que cometen actos violentos bajo circunstancias extremas, sobre dónde trazar la línea entre la responsabilidad criminal y la víctima de circunstancias, sobre si era justo encerrar a Rosario durante toda su vida por actos que había cometido cuando tenía solo 8 años y estaba luchando desesperadamente por sobrevivir. Estos debates continuaron durante décadas sin llegar nunca a un consenso claro, con algunos argumentando que Rosario era una víctima que merecía compasión y tratamiento en lugar de reclusión permanente, mientras que otros insistían en que los actos que había cometido eran tan atroces que no podía ser liberada nunca sin importar las circunstancias que la habían llevado a cometerlos, que representaba un peligro demasiado grande para la sociedad como para arriesgarse a reintegrarla. La madre de Rosario, durante los años que vivió después de la captura de su hija, se convirtió en una defensora apasionada de mejores medidas de seguridad en el transporte público y de más recursos para personas en situación de calle, argumentando que si la sociedad hubiera hecho más para ayudar a los indigentes que vivían en los túneles, su hija nunca se habría visto en la situación de tener que alimentarse de ellos para sobrevivir. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en gran medida ignorados por las autoridades y por el público en general, que preferían olvidar el caso incómodo y seguir con sus vidas sin confrontar las preguntas difíciles que planteaba sobre la naturaleza de la sociedad y sobre cómo tratamos a nuestros miembros más vulnerables. Esperamos sinceramente que esta historia haya sido de tu completo agrado y que haya logrado despertar en ti esas sensaciones que buscas cuando te adentras en el mundo de lo macabro, lo inexplicable y lo verdaderamente aterrador, esas emociones que nos recuerdan que la realidad puede ser mucho más oscura de lo que imaginamos en nuestros peores momentos y que a veces los monstruos más aterradores no son criaturas sobrenaturales, sino seres humanos ordinarios que han sido empujados más allá de los límites de lo que pueden soportar. Como siempre decimos, cada quien tiene la absoluta libertad de creer o no en estas historias que compartimos contigo con tanto cuidado y dedicación, pero lo que es absolutamente innegable es el impacto profundo que dejan en nuestra imaginación y en nuestros pensamientos más oscuros, esas imágenes que permanecen con nosotros mucho después de haber escuchado el relato y que resurgen en los momentos más inesperados, especialmente cuando nos encontramos en lugares oscuros o cuando viajamos en el metro y nos preguntamos qué secretos podrían estar ocultos en los túneles que pasan bajo nuestros pies. La historia de Rosario nos recuerda que bajo nuestros pies, en las profundidades de la ciudad, existe un mundo completamente diferente donde las reglas que conocemos no aplican, donde la civilización es solo una capa delgada que puede ser despojada en cuestión de días cuando las circunstancias son lo suficientemente extremas, revelando algo mucho más primitivo y aterrador que yace dormido en todos nosotros esperando el momento de emerger. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos los rincones más oscuros y perturbadores de la realidad y la leyenda, donde despertamos los peores miedos que habitan en lo más profundo de tu ser y que nos recuerdan nuestra vulnerabilidad fundamental como seres humanos que dependemos de estructuras sociales frágiles para mantenernos civilizados. Que tengas dulces sueños esta noche, si es que después de conocer esta historia, aún puedes tenerlos sin despertar sobresaltado en la oscuridad, preguntándote qué acecha en las sombras y qué harías tú si te encontraras en la misma situación desesperada que Rosario, si serías capaz de cruzar las mismas líneas que ella cruzó para sobrevivir o si preferirías simplemente rendirte y dejar que la oscuridad te consumiera por completo.